Para trabajar de manera más cómoda y organizada, la industria tridimensional ha establecido algo que se llama el Project Folder o el Project Directory, que no es más que una organización de los archivos en diferentes carpetas para que tanto un artista tridimensional individual o independiente o un grupo de artistas que estén trabajando en un gran proyecto de manera remota puedan tener todos los archivos y carpetas de su proyecto de manera organizada y así puedan trabajar más cómodamente. Sin embargo, Blender no tiene ninguna opción nativa que nos pueda ayudar a manejar ese Project Folder. Cuando decidimos guardar un archivo con cualquiera de las opciones Save, Save As o Save Copy, automáticamente lo que hace Blender es guardarlo sobre la carpeta predeterminada, que en el caso usualmente será la carpeta de documentos del sistema operativo, y eso no nos ayuda mucho en la organización de un proyecto. Por eso nosotros mismos tenemos que crear nuestra propia carpeta de proyecto o Project Folder y empezar a organizar los diferentes archivos que manejamos en nuestros proyectos 3D. Aquí tengo una carpeta que se llama Blender Projects. Esta carpeta está dentro de mi disco de trabajo, que es un disco diferente al sistema operativo. Esa es la forma más común en que se trabaja en general en todas las áreas de diseño. Se deja el disco de sistema solo para el sistema y se utilizan discos diferentes para organizar los proyectos. Dentro de él entonces tengo una carpeta que se llama Blender Projects y en esta carpeta lo que voy a tener son los diferentes proyectos que se construyan en Blender. Y para hacerlo de manera organizada tengo aquí algo que llaman un Master Folder. El Master Folder no es más que una serie de carpetas que en este caso están organizadas por los archivos más comunes de un proyecto en Blender o en 3D en general. Esta estructura obviamente no es una estructura que ustedes tengan que seguir al pie de la letra. Ustedes pueden construir su propia estructura, ya sea de manera personal e independiente o con el grupo de trabajo con el que ustedes estén realizando los proyectos. Como lo vemos aquí, hay tal vez las carpetas más importantes. Una es la carpeta de escenas. Veíamos en lecciones anteriores que lo que se construye en una aplicación tridimensional es una escena, que son los archivos que en este caso generaría Blender. Además de eso tenemos otra carpeta común que son las texturas, y usualmente cuando trabajamos en la construcción de los diferentes assets, entornos, personajes y props o elementos de utilería, usualmente vamos a tener una serie de referencias que nos permiten conocer las características de cada uno de esos elementos. Estas tres son como las más comunes: escenas, texturas y referencias. Hay otras dos, en este caso hay una que se llama Import. Usualmente en 3D lo que se hace también es importar modelos o archivos de otras aplicaciones o plataformas. Entonces podríamos organizarlos dentro de esta carpeta Import. Y por último una carpeta Output, donde lo que vamos a tener son los diferentes renders, la representación de las imágenes finales o videos. También podríamos tener una carpeta de audio o incluso una serie de carpetas y subcarpetas un poco más compleja que nos ayudaría a organizar todo nuestro entorno de los proyectos tridimensionales. Por ahora esta es una estructura inicial, es bastante simple de entender y es un buen punto de inicio para empezar a trabajar en 3D. Lo que hacemos entonces es que cada vez que vayamos a crear un proyecto, seleccionamos el Master Folder y lo copiamos y a este le damos el nombre del proyecto en el cual vamos a trabajar. Lo segundo que debemos hacer es simplemente enrutar o decirle a Blender que este va a ser el folder o la carpeta sobre la cual vamos a trabajar el proyecto. En Blender, entonces lo único que vamos a tener que decirle es y buscar nuestra carpeta Blender Projects, Project X, y en este caso la carpeta escenas. Recuerden que la carpeta escenas sería la que tiene los archivos de Blender. Siempre recuerden nombrar el archivo, no dejen archivos sin título y siempre es una buena idea tener nombres representativos. De esa manera entonces ya tenemos organizado un proyecto y aquí tenemos nuestra escena de Blender para empezar a trabajar de manera organizada. Los Project Folder o Project Directory o las carpetas de proyecto son extremadamente útiles tanto para la organización como para poder adicionar portabilidad a los proyectos. Cuando necesitemos llevarnos un proyecto para otra computadora,
Lo único que tendríamos que hacer es copiar esta carpeta, que incluiría de manera organizada todos los archivos que utilizamos en nuestro proyecto. En la siguiente lección vamos a ver cómo configurar el archivo inicial, que básicamente va a ser tener en cuenta el tipo de dimensiones y medidas que vamos a utilizar para empezar a trabajar en Blender.